Buda, en el budismo, el ego es visto como una ilusión creada por la mente que nos separa del estado de iluminación o nirvana. Buda enseñó que el apego, el deseo y la ignorancia son las raíces del sufrimiento humano, y el ego es un resultado directo de estos apegos y deseos. Ramana Maharshi, este maestro espiritual indio, enfatizó la importancia de indagar en el yo, para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Él enseñó la famosa pregunta, ¿quién soy yo?, para ayudar a sus seguidores a desidentificarse del ego y conectarse con la conciencia pura. Jiddu Krishnamurti, este filósofo y maestro espiritual, abordó el tema del ego desde una perspectiva de autoconocimiento y liberación de la mente condicionada. Él enfatizó que el observador y lo observado son lo mismo, lo que implica que el ego es una construcción artificial creada por la mente. Eckhart Tolle, este autor y maestro espiritual contemporáneo, habla extensamente sobre el ego en su obra, El poder de la hora. Él describe el ego como una identificación excesiva con el pensamiento, una voz en la cabeza que nos aleja del momento presente y nos atrapa en patrones de pensamiento negativos y repetitivos. Rumi, el poeta y místico sufí Rumi, a menudo hablaba sobre la importancia de la rendición del ego ante la presencia divina. Sus poemas destacan la necesidad de vaciarse del ego y abrir el corazón a la unidad con el amado, Dios. Exploramos la trascendencia del ego como un proceso espiritual profundo y transformador. El ego es la identidad individualizada que nos separa del todo y puede causar sufrimiento y conflicto. Para trascenderlo, practicamos la atención plena, la meditación y la autorreflexión, liberándonos de las identificaciones mentales y emocionales. La humildad, el desapego y el perdón son clave para liberarnos de las limitaciones del ego. Al trascenderlo, experimentamos una mayor conexión con nosotros mismos, con los demás y con el universo, viviendo desde el corazón y el presente. Este viaje espiritual nos lleva a una mayor paz, compasión y sabiduría interior. Es un proceso en constante evolución y crecimiento, que nos invita a descubrir nuestra verdadera esencia y a vivir una vida auténtica y significativa. El ego es un concepto de gran importancia en diversas tradiciones espirituales y filosóficas. Se refiere a la identidad individualizada, la percepción de uno mismo como un ser separado y distinto del resto del universo. Es una construcción mental que surge a partir de nuestras experiencias, pensamientos, creencias y emociones acumuladas a lo largo de la vida. El ego se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás, y puede afectar nuestra percepción, juicio y comportamiento. En las enseñanzas espirituales, el ego a menudo se considera la fuente de sufrimiento y conflicto. Se lo ve como una barrera que nos separa de la unidad y la conexión con el todo, ya que fomenta el sentido de separatividad y la búsqueda constante de satisfacción personal. El ego tiende a estar arraigado en el pasado y en el futuro, creando identificaciones con experiencias pasadas y expectativas futuras que distorsionan nuestra comprensión del presente. Para liberarnos del sufrimiento causado por el ego, muchas tradiciones espirituales sugieren la práctica de la autoindagación, la meditación y la autorreflexión. Observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones con una mirada imparcial nos permite reconocer la naturaleza ilusoria del ego y sus patrones condicionados. Al comprender que el ego es solo una construcción mental, comenzamos a trascender sus limitaciones y a experimentar una mayor sensación de paz interior y bienestar. La humildad y la compasión son cualidades esenciales para disolver el dominio del ego. Reconocer nuestra vulnerabilidad y aceptar nuestras imperfecciones nos ayuda a liberarnos de la necesidad de defender una imagen inflada de nosotros mismos. Al practicar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos dejar de compararnos constantemente y de juzgar, lo que contribuye a la sanación del ego y promueve la empatía y la conexión con los demás seres. El ego también se manifiesta a través del deseo de control y dominio, lo que puede llevar a conflictos y sufrimiento en nuestras relaciones interpersonales. Al soltar la necesidad de control y aprender a fluir con la vida, cultivamos una actitud más receptiva y abierta hacia las experiencias que se presentan. En última instancia, la trascendencia del ego no significa eliminarlo por completo, ya que es una parte natural de la experiencia humana. En cambio, se trata de encontrar un equilibrio saludable entre el ser individual y la conciencia colectiva. Al reconocer nuestra interconexión con todo lo que nos rodea, podemos vivir desde un lugar de autenticidad y comprensión profunda, dejando espacio para que emerjan la sabiduría y el amor incondicional.
La disolución del ego es un proceso gradual y en constante evolución que requiere práctica constante y paciencia. Al abrazar nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento interior, podemos avanzar hacia una mayor conciencia y transformación personal. A medida que disminuyen los velos del ego, nos abrimos a un estado de ser más elevado, en el cual experimentamos una conexión más profunda con el universo y encontramos el propósito y la realización en nuestra existencia. El ego es una construcción mental que nos separa del todo y nos causa sufrimiento. Trascenderlo implica prácticas espirituales como la meditación, la humildad, la compasión y la autoindagación. Al liberarnos de la ilusión del ego, podemos experimentar una conexión más profunda con la vida y vivir desde un lugar de amor incondicional y sabiduría espiritual. En la búsqueda de trascender el ego, es esencial abordar el papel de la mente y su influencia en nuestra percepción de la realidad. La mente es una herramienta poderosa, pero también puede ser una fuente de confusión y sufrimiento cuando se deja sin control. A menudo, la mente tiende a generar una continua corriente de pensamientos, juicios y especulaciones que nos alejan del momento presente y nos sumergen en una identificación constante con el pasado o el futuro. La mente condicionada por el ego nos lleva a crear narrativas sobre quiénes somos y cómo deberíamos ser. Estas narrativas pueden estar basadas en experiencias pasadas, heridas emocionales o expectativas sociales y culturales. Sin embargo, al identificarnos con estas historias, nos limitamos a una versión muy estrecha de nosotros mismos y perdemos de vista nuestra verdadera esencia, que es infinitamente más amplia y luminosa. La meditación es una práctica valiosa para adentrarnos en la naturaleza de la mente y trascender el ego. Al meditar, aprendemos a ser testigos de nuestros pensamientos sin apegarnos a ellos. Observamos cómo surgen y desaparecen en la esfera de la conciencia, lo que nos permite reconocer que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Al conectarnos con el silencio interior más allá de la mente, comenzamos a experimentar una paz profunda y un sentido de unidad con el todo. Otro aspecto importante es la relación entre el ego y las emociones. A menudo, el ego se identifica con las emociones y puede llevarnos a reaccionar de manera impulsiva y descontrolada ante situaciones estresantes o desafiantes. Por ejemplo, la ira, el miedo o los celos pueden surgir como respuestas automáticas del ego a ciertas circunstancias. La trascendencia del ego nos invita a desarrollar una relación más saludable y consciente con nuestras emociones. En lugar de reprimir o negar emociones incómodas, aprendemos a acogerlas con compasión y a explorar las causas subyacentes. Al hacerlo, evitamos quedar atrapados en patrones emocionales reactivos y abrimos la posibilidad de una mayor claridad y equilibrio interior. La práctica del perdón también desempeña un papel fundamental en la trascendencia del ego. A menudo, el ego guarda resentimientos y rencores del pasado, lo que perpetúa el sufrimiento y nos mantiene anclados en viejas heridas. Al aprender a perdonar, liberamos a nosotros mismos y a los demás de la carga del pasado y nos abrimos a la sanación y la reconciliación. Un aspecto importante a considerar es que el ego puede disfrazarse de espiritualidad, creando una identidad espiritual inflada que también puede ser una fuente de separación y conflicto. La búsqueda del reconocimiento o la superioridad espiritual puede desvirtuar el propósito genuino del camino espiritual, que es el de alcanzar una mayor comprensión y amor incondicional hacia uno mismo y los demás. La humildad es, por lo tanto, un valor esencial en el camino hacia la trascendencia del ego. Reconocer que todos somos aprendices en el viaje de la vida y que cada ser humano tiene su propia valía y sabiduría innata nos ayuda a cultivar una actitud de respeto y apertura hacia los demás y hacia nosotros mismos. En la trascendencia del ego, también podemos encontrar un profundo sentido de conexión con la naturaleza y con la totalidad del cosmos. Al reconocer que estamos hechos de los mismos elementos que las estrellas y los árboles, nos damos cuenta de que somos una manifestación única y sagrada de la vastedad del universo. Esto puede inspirar un profundo sentido de reverencia y gratitud por la vida, y una mayor responsabilidad hacia el bienestar del planeta y de todos los seres que lo habitan. En resumen, la trascendencia del ego es un proceso enriquecedor que nos invita a explorar más allá de nuestras identificaciones mentales y emocionales para conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. A través de prácticas como la meditación, el perdón y la humildad, podemos liberarnos del sufrimiento causado por el ego y experimentar una mayor paz, compasión y unidad con el todo.
Es un viaje espiritual profundo y transformador que nos lleva hacia una vida más plena y significativa, en armonía con nosotros mismos y con el universo. Uno de los aspectos fundamentales en el camino hacia la disolución del ego es la práctica de la atención plena, o mindfulness. Esta práctica nos permite observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarnos con ellos. Al cultivar esta conciencia, desarrollamos la capacidad de reconocer cuando el ego está tomando el control y cómo sus patrones condicionados influyen en nuestras decisiones y reacciones. Es importante destacar que el ego puede manifestarse tanto en pensamientos negativos como en una autoimagen excesivamente positiva. En ambos casos, la identificación con estos pensamientos puede afectar nuestra autoestima y nuestra capacidad para relacionarnos auténticamente con los demás. La trascendencia del ego implica liberarnos de estas limitaciones y cultivar una imagen más realista y compasiva de nosotros mismos. La autenticidad es otro aspecto crucial en este proceso. A menudo, el ego nos impulsa a actuar de acuerdo con las expectativas externas o a mantener una fachada para ser aceptados por los demás. Sin embargo, cuando nos permitimos ser auténticos y vulnerables, nos liberamos de la necesidad de aprobación constante y encontramos una mayor conexión con nuestro verdadero ser. El desapego es otra enseñanza espiritual relacionada con la trascendencia del ego. Apegarnos a ideas, objetos o personas nos ata a la ilusión de la separación y alimenta el sufrimiento. A través del desapego, aprendemos a disfrutar de las experiencias sin aferrarnos a ellas, permitiendo que fluyan naturalmente en nuestras vidas. Una vez que comenzamos a trascender el ego, podemos experimentar una expansión de la conciencia y una mayor conexión con la esencia del universo. Al soltar nuestras identificaciones con el ego, abrimos espacio para una comprensión más profunda de la realidad y de nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Es esencial reconocer que el proceso de trascendencia del ego no es lineal ni definitivo. Es un camino de aprendizaje y crecimiento continuo, en el que podemos experimentar altibajos y retrocesos. Sin embargo, cada paso hacia una mayor conciencia nos acerca a la liberación del sufrimiento y al despertar de nuestra verdadera naturaleza. Además, la trascendencia del ego no implica negar nuestro yo individual o ignorar nuestras responsabilidades en el mundo. Por el contrario, nos permite vivir desde un lugar de mayor sabiduría y compasión, tomando decisiones conscientes que beneficien tanto a nosotros como a los demás. Diversas tradiciones espirituales y filosóficas ofrecen enseñanzas y prácticas para trascender el ego, como el budismo, el hinduismo, el taoísmo y diversas corrientes del pensamiento occidental, como la psicología transpersonal y la filosofía existencialista. En conclusión, la trascendencia del ego es un proceso profundo y enriquecedor que nos invita a explorar nuestra verdadera naturaleza más allá de las construcciones mentales y sociales. Al practicar la atención plena, la autenticidad y el desapego, podemos liberarnos del sufrimiento causado por el ego y experimentar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo en su totalidad. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual que puede llevarnos hacia una vida más plena, significativa y en armonía con el mundo que nos rodea. Eliminar completamente el ego es un concepto complejo y quizás un tanto controvertido dentro de las enseñanzas espirituales y filosóficas. Algunas escuelas espirituales sugieren que es posible alcanzar un estado de conciencia donde el ego se disuelve por completo, mientras que otras consideran que el ego es una parte intrínseca de la experiencia humana y que la trascendencia es el camino para liberarse de su influencia negativa. La trascendencia del ego implica desidentificarse de las limitaciones impuestas por la mente y abrirse a una percepción más elevada y expansiva de la realidad. No se trata de eliminar el ego, sino de reconocer su naturaleza condicionada y liberarnos de su dominio sobre nuestra vida. Una de las prácticas espirituales más poderosas para trascender el ego es la meditación. A través de la meditación, aprendemos a observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos ni apegarnos a ellos. Al desarrollar una conciencia testigo, comenzamos a reconocer que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino la conciencia que los percibe. Además de la meditación, la autorreflexión y el autoconocimiento son cruciales en el camino hacia la trascendencia del ego. Es importante cuestionar nuestras creencias y patrones mentales arraigados para liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. La humildad y la honestidad son fundamentales en este proceso,
ya que nos permiten reconocer nuestras debilidades y áreas de crecimiento. El desapego es otra enseñanza espiritual esencial para trascender el ego. Apegarnos a identidades, roles y posesiones materiales nos mantiene atrapados en la ilusión de la separación y del sufrimiento. Al cultivar el desapego, aprendemos a disfrutar de las experiencias sin aferrarnos a ellas y a soltar lo que ya no nos sirve. La práctica del perdón también es crucial en el camino hacia la trascendencia del ego. Al perdonar a los demás y a nosotros mismos, liberamos cargas emocionales y nos abrimos a la sanación y la paz interior. El perdón nos libera de la necesidad de mantener rencores y nos permite avanzar con ligereza en nuestro viaje espiritual. La compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás es otra faceta fundamental en el proceso de trascendencia del ego. Al reconocer nuestra humanidad compartida y nuestras vulnerabilidades, creamos un espacio de aceptación y amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. La compasión nos conecta con la esencia más profunda de la humanidad y nos ayuda a vivir desde un lugar de conexión y unidad. Es importante tener en cuenta que trascender el ego es un proceso gradual y en constante evolución. No es algo que suceda de la noche a la mañana, y cada persona puede experimentar este proceso de manera única. Requiere dedicación, paciencia y autodisciplina para desenredar las capas de identificación y limitaciones impuestas por el ego. El camino hacia la trascendencia del ego también puede involucrar enfrentar desafíos y resistencias internas. A medida que nos alejamos de las identificaciones con el ego, pueden surgir miedos y resistencias, ya que el ego busca preservar su existencia. Sin embargo, es importante persistir con valentía y determinación en el viaje hacia una mayor conciencia y libertad interior. En última instancia, la trascendencia del ego nos invita a descubrir nuestra verdadera esencia, que es la conciencia pura y despierta, más allá de las limitaciones de la mente. Al liberarnos de la ilusión de la separación y la individualidad, nos abrimos a una experiencia más profunda de unidad con el todo y con la esencia divina que habita en todos los seres. A través de la práctica constante de la meditación, el autoconocimiento, el desapego, el perdón y la compasión, podemos comenzar a experimentar una vida más auténtica y significativa. Trascender el ego no es eliminarlo por completo, sino liberarnos de sus ataduras y permitir que florezca nuestro verdadero ser, lleno de amor, sabiduría y comprensión. Es un viaje espiritual profundo y transformador que nos lleva a una mayor conexión con nosotros mismos, con los demás y con el vasto tejido de la existencia.